Hola, ¿qué tal? Esto es Tu Libertad. Qué bueno que nos acompañas en este programa. Aquí en este programa compartimos la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios es donde encontramos la libertad que solamente está en Cristo Jesús. Mi nombre es Arturo Perales, soy pastor de Tu Presencia Iglesia PDB y estamos estudiando la palabra de Dios. Y te voy a pedir que vayas por una Biblia, por un cuaderno, por favor, porque lo vas a ocupar, cosas que vamos a decir. ¿Te interesa escuchar lo que vamos a decir? Estamos hablando de esta serie que se llama Pateando Vacas Sagradas. Bueno, ¿qué es una vaca sagrada? En la India, ellos tienen, en la religión hindú, ellos consideran a algunos animales como las vacas como sagrados. Por lo tanto, a la vaca no la pueden tocar, a las reses no las pueden utilizar para alimentar a la gente, y la gente sufre por causa de esta idea religiosa. Así, hay ideas religiosas que son como estas vacas sagradas que impiden a las personas, impiden a los creyentes recibir las bendiciones de Dios, impiden a los creyentes, son como obstáculos que provocan que tú no puedas acceder a aquello que el Señor nos ha dado en Cristo Jesús, en la cruz del Calvario. Entonces, en esta serie hemos estado atacando estas falsas doctrinas, y te recomiendo que veas la serie desde el principio, te va a bendecir. Y en el capítulo pasado o en el programa pasado dijimos que nosotros tenemos que aprender a interpretar correctamente la palabra de Dios. Dice la versión antigua que tenemos que aprender a trazar bien la palabra. Dice que ser un obrero de Dios que sabe trazar bien la palabra de verdad. Eso está en Segunda de Timoteo, ahí en el capítulo, en Segunda de Timoteo 2:15. Y habíamos dicho que a veces leemos la palabra de Dios y la interpretamos a la luz de nuestras tradiciones que nos han enseñado desde pequeños. Y una tradición muy arraigada que la gente tiene es que Dios da y Dios quita. Yo te voy a decir esto, eso es mentira. Dios no da y Dios quita. La Biblia dice que todas las promesas en Él son sí y en Él son amén. Dios da y Dios no te va a quitar lo que Él te da, porque lo que Él te ha dado está establecido en el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Déjame decirte que tú no eres Job. Ese es el título de este programa. Tú no eres Job. Tú eres un hijo de Dios que ha sido nacido de nuevo en un nuevo pacto, lavado por la sangre de Jesús, y que tú has recibido todas aquellas cosas que Jesús pagó por ti en su sacrificio en la cruz. Job, por el contrario, no tenía un pacto que nosotros sepamos con Dios. Job, también, él era ignorante de las cosas que ahora tú sabes. Job no tenía una Biblia. El libro de Job fue el primer libro que se escribió en la palabra de Dios. Fue escrito inclusive antes que el Pentateuco, fue escrito antes que Génesis, antes que Éxodo. Y este primer libro no nos revela mucho de Job. Asumimos que Job quizás estaba bajo el pacto abrámico, pero aún así, bajo ese pacto, Dios no se reveló a sí mismo como el sanador. Por lo tanto, todo lo que le vino a Job, no le vino a él porque Dios lo hubiera causado. Muchos dicen, bueno, es que Satanás vino y le pidió permiso a Dios para destruir a Job. Y Satanás no es que le pidió permiso a Dios, Satanás ya quería destruir a Job. Y Satanás trató de provocar a Dios, pero Dios impidió. Si tú lees bien el capítulo 1, no es que Dios le está dando permiso para destruir a Job, sino que Dios le está poniendo un límite para que no lo pueda destruir. Dice, pero bueno, Dios permitió que todas estas cosas le ocurrieran a Job. Dios permitió que Job, sus hijos murieran. Dios permitió que perdiera todos sus bienes, todos sus ganados. Dios permitió que en el capítulo 2 dice que Satanás fue y lo hirió con una sarna maligna. Pero en el capítulo 3 estuvimos leyendo que Job tenía temor y que lo que él temía le había venido. Y en ese capítulo 1 también leemos que Dios le dijo a Satanás que ya todo lo que Job tenía estaba en su mano, pero que le ponía el límite: no puedes matarlo, no puedes destruirlo. Y la gente ve lo contrario, ve como si Dios le estuviera diciendo: te doy permiso que lo destruyas, te doy permiso que le quites todo, cuando Dios le está diciendo: no te permito que lo destruyas. Pero vemos que Job, al no estar bajo el nuevo pacto,
Al no conocer las realidades de la redención, entonces él era todo descendiente de Adán, dice la palabra, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y nos revela la palabra de Dios que lo que Job padeció no fue a causa de Dios causándoselo a él, sino el enemigo queriendo destruirlo. El día de hoy, bajo este nuevo pacto que nosotros tenemos, yo te quiero decir que Dios va a permitir en tu vida lo que tú vas a permitir en tu vida. Dios permite lo que tú permites, porque en el nuevo pacto nosotros ahora tenemos autoridad en el nombre de Jesús para echar fuera demonios y para sanar a los enfermos. Satanás no puede venir y tocar tu vida, ni siquiera puede ir con Dios a solicitar permiso para tocar y destruir tu vida, ya que la sangre de Jesús está ahora sobre ti. Dice la palabra, ellos le han vencido, en Apocalipsis 12 dice, ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio. Satanás se encuentra vencido y tú tienes la palabra de Dios y tú puedes decirle al diablo, diablo, tú no vas a tocar mi vida. Pero mucha gente dice, no, es que hágase la voluntad del Señor. Si a Job le pasó, ahora yo tengo un ministerio de Job. No, tú no eres Job. Tú eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Tú tienes privilegios que la gente en el antiguo pacto no tenía. Tú tienes revelación que Job no tenía. Tú tienes algo tremendo que es el nombre de Jesús para echar fuera a Satanás, cosa que Job no tenía. Nuestra experiencia no debe basarse en la experiencia de Job, sino debe basarse en las realidades de la obra consumada de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Vamos a leer la palabra sobre lo que le pasó a Job. Dice el versículo 19 que vino un viento, dice, un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa y cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Vino este hombre a darle a Job noticias de sus hijos que estaban en una fiesta, y en esa fiesta la casa cayó sobre ellos y él escapa y le viene a dar la noticia a Job. Y el verso 20 dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Esta es una verdad, pero es una verdad a medias. Es verdad que hemos venido desnudos al mundo y desnudos nos iremos. Lo que no es verdad es que Dios le quitó a Job lo que él le había dado. ¿Por qué? Porque nosotros estamos viendo desde fuera de la historia y estamos viendo que fue Satanás el que le quitó, no Dios. Entonces, hay gente que dice, entonces tú estás diciendo que Job mintió. No, estoy diciendo que estaba equivocado. Y que este dicho de Job, si bien no fue pecados para él, si bien Dios no dice la palabra que lo que dice, dice ahí en el verso 22, dice la palabra, en todo no pecó Job. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Es decir, Dios no dijo, Dios me quiere destruir. No dijo, Dios me quiere matar y Dios me odia. Dice, no atribuyó a Dios un despropósito. Sin embargo, sí dijo que Dios le había quitado. Y luego dijo, yo le glorifico a Dios porque Dios me quitó. Pero vemos en la misma palabra que no fue Dios. Job no tenía la perspectiva que tenemos nosotros al leer el libro. Job no sabía que era Satanás. Si Job hubiera estado en un nuevo pacto como tú y yo, y hubiera sabido que Satanás le quitó, y hubiera sabido que tenía autoridad en el nombre de Jesús, le hubiera dicho a Satanás, Satanás, no vas a destruir mi vida ni la de mis hijos. Pero él no lo sabía. Él no tenía esa autoridad en el nombre de Jesús para echar fuera demonios, autoridad que nos ha sido dada a ti y a mí gracias a la obra de Jesús en la cruz. Autoridad que aún Jesús le dio a sus discípulos antes de la obra de la cruz. Y que ahora es nuestra herencia por la sangre del pacto. Por lo tanto, tú no eres Job. Tú puedes hablarle a estas circunstancias. Tú puedes decirle al enemigo, no vas a tocar mi vida, no me vas a destruir, no vas a querer quitarme las cosas que Dios me dio. ¿Cuántas veces no hemos ido a un funeral? Vamos a un funeral y está platicando la gente del hermano o de la persona que falleció. Y el que se para a compartir siempre cita estas palabras. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Una cosa es verdad, que la persona que murió, si tiene a Cristo Jesús en su corazón, se fue con el Señor. Pero sabes que a nosotros Dios nos ha dado un límite a nuestra vida. Nos ha dado días para vivir, por lo menos. Dicen los salmos, en un salmo, que Dios nos ha dado 70 años y en los más robustos 80.
para vivir. Y yo siempre le digo a la gente, si por lo menos no vives eso, no has cumplido el propósito de Dios para tu vida. Porque la palabra dice, los menos 70, los más robustos 80. Y en otra parte en el Antiguo Testamento dice que Dios le puso el límite a los seres humanos de 120. Entonces, y lo vemos en ejemplos, en personas como Moisés que vivió más de 120 años. Lo vemos en ejemplos, Abraham, muchos de ellos vivieron más de 120 años. Lo vemos y que vivieron saludables, que Dios cuidó la salud de ellos. Y ellos bajo un antiguo pacto vivieron esa edad. Tú puedes creer por vivir esa edad. Tú dices, ay, no, yo no quiero vivir 120 años, no te preocupes, pero por lo menos debieras apuntar a los 80. Por lo menos, yo le digo a la gente, si usted se muere antes de eso, está muriendo fuera de la voluntad de Dios. Si mueres enfermo, estás muriendo fuera de la voluntad de Dios. Dios te ama, no te vas a ir al infierno, no. Te vas a ir con Él, gloria a Dios. Pero estás muriendo en ignorancia, estás muriendo en el desconocimiento de la palabra, porque tú puedes, dices, ay hermano, la gente se va a morir, de algo se tiene que morir. Sí, pero ese algo no tiene que ser enfermedad. Yo entiendo que va a llegar un momento que el cuerpo se va a gastar y se va a parar en un riñón y va a dejar de funcionar un hígado y va a dejar de funcionar el intestino y va a dejar de funcionar el corazón y se van a apagar las luces de los órganos de tu cuerpo porque se va a desgastar. Pero eso no quiere decir que tengas que vivir hasta ese día en enfermedad. Tú puedes vivir hasta el último día de tu vida en sanidad divina si tú lo crees. Ay, yo jamás eso no lo puedo creer. No te preocupes, como dice el pastor Gerardo García, si tú no lo puedes creer, no te ocurrirá a ti. Porque todo lo recibimos por la fe y de acuerdo a tu fe te sea hecho. Yo creo en la palabra de Dios, que la palabra de Dios dice que por las llagas de Jesucristo fuimos nosotros curados. Por lo tanto, si por la llaga de Jesús yo fui sanado, no tengo por qué tolerar enfermedad en mi cuerpo. Hay gente que me dice, ¿estás diciendo que nadie se va a enfermar porque hay tantos cristianos enfermos? Yo no estoy diciendo que nadie va a enfermar. Yo estoy diciendo que si la gente enferma, hay provisión para que esa persona reciba sanidad en el nombre de Jesús. Y lo que estoy diciendo, hay mucha gente enferma precisamente por lo que dice la palabra en Oseas 4:6, que por ignorancia mi pueblo, dice una versión, pereció porque le faltó conocimiento. En otra versión dice, fue destruido porque le faltó el conocimiento. Si tú desechas el conocimiento de la palabra de Dios, esto que estamos hablando, que Dios quiere que tú estés sano, créeme, el enemigo usará tu ignorancia para destruir tu vida. La ignorancia es lo que destruye nuestra vida. Hay muchos factores de por qué una persona pueda permanecer enfermo. A veces la mala alimentación, la condición ambiental en la cual vive la persona puede provocar que sea enfermiza. Hay muchas cosas que pueden provocar enfermedad en tu vida, pero una cosa sé, Jesucristo nos quiere sanos. Y tú puedes vivir sanidad divina si tú vienes a la palabra de Dios y meditas las realidades de la palabra de Dios y aprendes a recibir esa sanidad. Job no tenía este acceso. Job estaba siendo atacado por el enemigo y muchos de ustedes que me están escuchando, el enemigo ha atacado tu vida y tú estás aceptando el ataque porque tú crees que eres Job. Tú no eres Job. Tú no eres Job. Tú tienes un nuevo pacto con Dios y en este nuevo pacto Jesús ya llevó tus enfermedades. ¿Qué estás haciendo enfermo? Levántate, declara la palabra sobre tu vida. Hay gente que se levanta y dice, ok, Señor, creo que soy sano por las llagas de Cristo. Voltean alrededor, se siguen sintiendo igual y dicen, ya ve, eso que dijo el hermano son mentiras. No, no es mentira. Si tú crees que lo que estoy diciendo es verdad, no tienes que hacer nada en esa cama, levántate, créelo y empieza a actuar, aunque tus sentidos físicos digan lo contrario, aunque el dolor diga lo contrario. Yo lo he experimentado, he vivido ese momento en el cual he tenido gran dolor. Y he tenido tan gran dolor que he tenido que tomarme unas pastillas. Y yo no estoy diciendo que no tomes medicina. Yo le digo a la gente, tómese su medicina, pero créale a Dios que usted está sano por las llagas de Cristo. Y me he tenido que tomar medicina para irme a trabajar. Pero me he tomado y declaro, te doy gracias Dios que estas pastillas hacen su trabajo, pero yo creo que soy sano por las llagas de Jesús. Y así me voy a trabajar. Y sabes que ya he estado declarando una y otra vez lo que la palabra de Dios dice hasta que de repente el dolor se quita por completo. En el nombre de Jesús, porque estoy firme en lo que dice la palabra, no por mi confesión, no por mi declaración, sino por la obra de Cristo en la cruz, que yo la estoy aceptando, que yo la estoy recibiendo al declarar. Porque eso es lo que hace la fe.
La fe se expresa a través de la confesión y la fe y la confesión son la mano vacía que se extiende a recibir lo que la gracia de Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Entonces quiero decirte que tú no eres Job. Hay gente que está viviendo lo que Job vivió porque han derrumbado el vallado, han derrumbado ese cerco de protección que Dios ha puesto por la sangre de Jesús. ¿Cómo que lo han derrumbado? ¿Cómo que lo han quitado? Si Dios ha puesto un cerco alrededor de ti y ahí está, pero tú has hecho un agujero y te has salido. ¿Cómo? Por la incredulidad. ¿Cómo? Viviendo contrario a la palabra de Dios. Eso es lo que ha sucedido por ignorancia. Porque no has hecho nada al respecto, porque no te has levantado, porque hay una mentira, hay una doctrina de demonios que tú has creído que tú crees que Dios te quiere tener enfermo, y mientras tú sigas creyendo eso, así vas a quedar. Hay 3 razones por las que principalmente, yo he visto que estas 3 son las más importantes porque una persona no puede recibir sanidad. Número 1, ya la mencionamos, por ignorancia de la palabra de Dios. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Número 2, por incredulidad. Puedes conocer lo que la palabra dice, pero no lo crees. Y número 3, por condenación. ¿Cómo que por condenación? Porque tú crees que Dios quiere mantenerte a ti enfermo a causa de que tú no has hecho lo suficiente para servirlo a Él. Y esa es una mentira del diablo, porque jamás podrás hacer lo suficiente. Jamás podrás por tus obras ganarte la sanidad. La sanidad ya se la ganó Jesucristo. La sanidad ya la pagó Jesús en la cruz. Tú no puedes hacer nada para ganarte la sanidad. No puedes hacer nada para pagar el precio. El precio está pagado. Y mucha gente siente condenación y dice, es que no soy digno. Porque yo pequé, porque yo fallé, porque yo fui. No es tanto el pecado. Algunos dicen, no es que el pecado impide que reciba la sanidad. No es el pecado, es la condenación por el pecado. Porque la solución al pecado fue dada. Jesús ya llevó los pecados y no tienes que llevarlos tú más. Jesús ya perdonó todos tus pecados pasados, presentes, futuros. Pero ¿qué pasa? Tú crees que Dios aún está exigiéndote cuentas de esos pecados cuando esos pecados ya fueron lavados, ya fueron limpiados, y tú puedes recibir sanidad simplemente por la fe en Cristo Jesús. Entonces, fíjate, la palabra de Dios dice en Eclesiastés 10:8, ve conmigo ahí, Eclesiastés está después de Proverbios, en el capítulo 10, ese es un versículo muy interesante en Eclesiastés, dice, el que hiciere hoyo caerá en él, y el que aportillare vallado le morderá la serpiente. Yo tuve que buscar esa palabra en el diccionario, aportillar. Aportillar significa hacerle un agujero a la cerca o hacerle un agujero a la barda. Eso es aportillar, hacerle un agujero. Dios te ha puesto un cerco de protección y tú le haces un agujero a ese cerco por tu incredulidad. Tú le haces un agujero a ese cerco por causa de la condenación que sientes en tu vida. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Tú le haces un agujero a ese cerco a causa del temor, igual que Job. A causa del temor, tú le haces un agujero al cerco que Dios ha puesto en tu vida por la gracia de Dios. Deja de hacerle agujero al cerco. Si tú le haces un agujero al cerco a través de la incredulidad, a través del temor, a través de la condenación, a través de la ignorancia de la palabra de Dios, entonces si la serpiente va a entrar y te va a morder, Satanás va a entrar y va a destruir tu vida. Pero hoy te estoy diciendo la verdad, que Jesucristo quiere que tú estés sano y que tú vivas sanidad divina cada día de tu vida. Y en esta hora, si tú estás enfermo, tú puedes recibir sanidad ahí donde tú estás, porque tú no eres Job. Puedes buscar ese hashtag ahí en el Face y vas a ver muchos artículos que yo he compartido, muchas enseñanzas ahí o dichos que he puesto al respecto de esto. Dios no quiere que tú estés padeciendo enfermedad. En Proverbios capítulo 1, versículo 20 al 33, una de las cosas, fíjate, que ocurren para que una persona viva, no solo la enfermedad, no solo lo usamos para la enfermedad, también utilizamos este pretexto para las calamidades, para los desastres, para todas las cosas malas que nos ocurren. Y sabes que la gran mayoría de las cosas malas que nos ocurren no es tanto por la naturaleza, aunque hay cosas de la naturaleza y eso no se puede negar. Hay cosas que están fuera de nuestro control, pero una gran parte es por nuestra falta de sabiduría. Y es lo que dice aquí en Proverbios 1, 20 al 33. Habla de la sabiduría de Dios y dice lo siguiente, versículo 20.
La sabiduría clama en las calles y alza su voz en las plazas. Clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza, y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia? Volveos a mi reprensión, y aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío, y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Recuerdo en una ocasión cuando el huracán Gilberto vino a Ciudad Victoria en el 88. Yo era un niño de 12 años y recuerdo cuando el huracán Gilberto ocurrió aquí en Ciudad Victoria, Tamaulipas, que como 300 personas perdieron su hogar y ponían por qué Dios permitió eso. Pero si tú analizabas lo que había ocurrido, estas 300 personas habían construido su casa en el lecho del río. Es algo que hasta la misma Biblia dice, que si tú construyes tu casa sobre la arena, cuando venga la tormenta va a ser derribada. En lugar de construir su casa en otra área, por la ignorancia o por la pobreza en la que estaban ellos viviendo, decidieron construir sus casas en el lecho del río. Cuando vino el huracán Gilberto y descendió el agua de la montaña, descendió el agua de la sierra, el agua se llevó las casas, se llevó familias, muchos de ellos murieron y muchos se quedaron sin hogar. ¿Fue Dios el que causó eso? No. Alguien dice, bueno, es que Dios causó el huracán. El huracán ocurrió por causa de un fenómeno natural. Y ellos perdieron su casa por su falta de sabiduría. Y es difícil, y a lo mejor si tú me estás escuchando y a ti te ocurrió esto, yo quiero, no me voy a disculpar con lo que estoy diciendo, porque esta es la verdad. Pero si tú analizas, lo que ocurrió fue tu falta de sabiduría. Y ahora tú ya sabes, yo estoy seguro que estas personas, la mayoría, aquellos que fueron sabios, decidieron mejor irse a un lugar por donde no pasara el río, para que cuando lloviera no volviera a ocurrirles lo mismo. Y es lo que sucede en nuestras vidas. Muchas veces las calamidades que ocurren es por causa de nuestra insensatez, por no buscar la sabiduría de Dios en la palabra de Dios. En Job 42, el 1 al 10, y para terminar esta enseñanza, y esto viene porque muchos me dicen, oye, me citan a Job para decir que lo que están padeciendo es porque ellos son Job, pero Dios le cayó la boca a Job. Y esto lo leemos ahí en el capítulo 42. Fíjate lo que dice. Discúlpame, estoy en otro libro. Job 42. Fíjate lo que dice la palabra de Dios, tremendo. Dice, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí y que yo no comprendía. ¿Por qué dijo esto? Porque Dios le habla a Job y le dice, fíjate lo que le dice a Job. Dios le habla a Job y le dice, ¿quién es este que oscurece el entendimiento? Dice el capítulo 40, verso 1, verso 2, dice, sabiduría contender con el omnipotente, el que disputa con Dios, responda a esto. Y en el capítulo 38, en el versículo 2, dice, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Dios dice de Job que habló palabras sin sabiduría. Dios dice de Job que él habló palabras sin entendimiento y que no era sabio contender con Dios. Y Job reconoce esto en este capítulo 42 y dice, hablaba lo que no entendía. Cuando tú dices, Jehová dio, Jehová quitó, estás hablando igual que Job lo que no entiendes, y Dios te dice a ti también que estás tú hablando sin entendimiento, que estás hablando sin sabiduría.
Este es el momento de reconocer que hemos fallado cuando hemos dicho estas palabras, cuando hemos dicho lo mismo que Job ha dicho. Pero fíjate, hay esperanza porque al final del libro de Job, dice en el versículo 7, aquí en Job 42, aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo, fíjate lo que dice, le habló a los hombres que estaban ahí con él y los reprendió, porque habían también hablado palabras contrarias, pero a Job lo bendijo. Al final del capítulo, en el verso 12, dice que bendijo Jehová el postrer estado de Job, más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas y 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Si tú te sientes Job, yo quiero decirte lo siguiente. Quiere decir, Job lo padeció en un periodo de 9 meses. Y si tú te sientes Job, dicen algunos de 9 meses a 18 meses, quiere decir, no sé cuánto tiempo lleves sufriendo. Si llevas más de 3 años, entonces tú no eres Job. Pero si tú te sientes Job, quiero decirte que al final de tu vida vas a tener el doble de lo que has perdido. Pero te tengo noticias, tú no eres Job y en Cristo Jesús tú tienes todas las cosas. En esta hora yo te quiero pedir nada más que si tú no conoces a Jesús como Señor de tu vida, lo recibas hoy y le digas, Jesús, ven a mi corazón y cambia mi vida. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos en este programa y termino con estas palabras nuevamente. Tú no eres Job. Gracias por estar aquí en Tu Libertad y nos vemos en la siguiente emisión. Gracias por acompañarnos. Bendiciones.